Es un gusto tenerlos otra vez en su programa Diálogo entre Veterinarios. Le damos la bienvenida una vez más al doctor Rafael Paz y continuamos platicando sobre esterilización en perros y gatos. Doctor, ¿cuál es uno de estos problemas que más se presentan por no esterilizar en un buen momento? Dentro de los problemas más comunes que se presentan son la presencia de tumores en glándula mamaria en la perra, también existen en la gata. Puede haber la presencia de una infección uterina en ambas especies, la cual se conoce como piometra y es una urgencia médica de gravedad, ¿no? Es decir, después del ciclo, de la etapa donde vemos el ciclo, ¿no? El sangrado y todos estos signos que comúnmente se identifican como el celo. Después, poco después, entre 2, 3, 4 semanas después, el útero se llena de pus, ¿no? Hay una infección uterina que se vuelve una urgencia médica porque puede detonar una peritonitis, una insuficiencia renal, puede detonar varios problemas en el paciente. En cuanto a... bueno, y también en algunas pacientes puede haber alteraciones ováricas como tumores ováricos o quistes, ¿no? Que también repercuten en el estado de salud del paciente, no solamente, tiene un quiste, no, o sea, el quiste va a tener efectos secundarios en el paciente. Y bueno, en los machos, los problemas más comunes por no esterilizar son alteraciones en la próstata, infecciones en vías urinarias, infecciones en la próstata que desarrollen abscesos y que estos puedan complicarse, básicamente den un cuadro que pudiera detonar incluso una peritonitis y que el paciente muera por sepsis, ¿no? Puede ser desde que pase desapercibido hasta que lo lleve a la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante prevenir todas estas cosas, ¿no? Es bien poco frecuente que esto se presente en pacientes que fueron esterilizados o esterilizados de forma temprana. De hecho, cuando un paciente empieza con problemas en la próstata, la primera indicación que te va a dar tu médico veterinario es esterilízalo, ¿no? Cástralo, porque necesitas quitar la influencia hormonal. Ok, hablamos ya entonces de qué pasa cuando me voy muy lejos en el periodo ideal. ¿Qué pasa ahora cuando lo hago muy pronto? Porque de pronto también hay personas que dicen, no, voy a dejar que pase el primer, segundo celo para que se acabe de crecer, desarrollar y entonces ya. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, en realidad no tiene tantos problemas la esterilización muy temprana, excepto en algunos pacientes, ¿no? En las razas que son grandes o gigantes es más común que empiecen a tener un desarrollo acelerado y una ganancia de peso más rápida de lo que lo harían de forma natural, ¿no? Y entonces este desarrollo acelerado puede ocasionar que tengamos alteraciones óseas, problemas de panosteitis, problemas de formación en el hueso. También en algunos casos desarrollan infantilismo, ¿no? El infantilismo genital es algo que tendríamos que evaluar, sobre todo, por ejemplo, en las perras, donde esta condición favorece las infecciones vaginales. Entonces, al encontrarnos cachorras de 3, 4, 5 meses con estas infecciones que se conocen como vaginitis juvenil, es recomendable no esterilizarlas tan temprano porque el efecto de los estrógenos al llegar al primer celo es justo proteger al aparato reproductor y ocasionan como una remodelación o un reacomodo de la vulva en algunos casos que favorece que ya no se presenten esas infecciones. Ahora, muchas veces, pues en realidad no se hace una evaluación de si la perra tiene o no tiene una infección vaginal previo a la esterilización. Y bueno, pues una vez que esteriliza desarrolla infantilismo, esto la predispone a tener infecciones y son pacientes que tienen vaginitis de forma recurrente, ¿no? Es decir, tienen vaginitis cada 6, 8 meses durante muchos años, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una valoración y bueno, determinar en qué paciente es necesaria la esterilización temprana y la esterilización más adelante. Nosotros ahora recomendamos que la esterilización sea cercana al momento previo a alcanzar la pubertad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos enteramos de ese evento? Bueno, pues es no tan difícil saber que los animales alcanzan la pubertad
cuando alcanzan más o menos el 70% de su peso adulto, ¿no? Entonces, haciendo un estimado de cuánto pesa, cuánto es lo que esperemos que pese al peso adulto, en donde es más difícil calcular eso es en los mestizos, donde pues por el tamaño, por las características a veces no podemos saber, pero tenemos más o menos estándares de razas miniaturas, chicas, medianas, y entonces podemos saber, más o menos va a alcanzar el 70% de su peso cuando pese, pues no sé, unos 7 kilos, calculando que va a pesar 10, ¿no? Uh-huh. Y entonces con eso podemos inferir en qué momento esterilizar de forma adecuada o a tiempo. En la hembra sí es muy recomendable esterilizar antes del primer celo o después del primer celo en los casos de vaginitis o en aquellas que son de raza muy grande. Ok, entonces con todo esto en mente, yo como tutor, ¿en qué momento debería tomar la decisión de llevar a mi perro, a mi gato, gata, con un veterinario para que me diga cuál es el momento ideal? Mira, en realidad, el momento ideal te lo debería recomendar el veterinario una vez que lo llevas a consultas desde que es muy cachorro, ¿no? Desde que llega a tus brazos, pasa unos días en observación y entonces tiene que empezar a asistir a sus primeras consultas de desparasitación, de vacunación, hacer los manejos nutricionales adecuados y pues ahí nosotros recomendamos, de acuerdo a lo que vemos en el paciente y la talla o la raza o las características del animal, pues determinamos cuál es la mejor edad para esterilizarlo, ¿no? En los gatos es bastante más sencillo, ¿no? Generalmente los esterilizamos entre los 4 y 5 meses de edad en general. Y los perros y perras generalmente se empiezan a esterilizar entre los 5 y los 8 meses, ¿no? Solo en razas gigantes es que damos como un lapso un poquito más laxo. Pero cada animal debería o tiene que ser valorado y planeado, asesorado por un veterinario. Ok, muchas gracias por eso último, doctor, es muy importante porque de pronto era lo que comentábamos, hay tanta información en internet y uno se encuentra una variedad de respuestas tan contrarias que dice, bueno, pues, sí, ¿a dónde, no? ¿De quién me agarro? Entonces, pues, de su médico veterinario, es lo importante. Sí. Vamos a pasar ahora a hablar de otra serie de ideas que no tienen tanto que ver con el procedimiento, uh-huh, sino más bien con algo muy propio de los tutores, ¿no? Que a veces nos pasa. Y lo primero de lo que quiero hablar es que de pronto uno llega a dejarse llevar por lo que uno cree de su animal, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Creo que quiere ser mamá, creo que quiere ser papá, lo está necesitando, así que voy a dejar que tenga su primer camada o que monte su primer hembra. ¿Qué pasa ahí, Doc? Ok. Esa es una creencia que tienen algunas personas de que los perros desean la paternidad, ¿no? Ellos no desean la paternidad ni la maternidad. No es como en las personas que muchas veces pues sí tienen ese deseo materno, paterno y de trascender y de tener hijos y etcétera, ¿no? Los perros y los gatos en realidad se reproducen por instintos hormonales, por regulación hormonal y cuando están enteros, pues las hormonas son las que dictan, pues hay que reproducirse, ¿no? O sea, pero no tienen este deseo de reproducirse. Ellos, la realidad es que la reproducción es justo con fines para descendencia, pero es regulado precisamente por hormonas. Entonces tienen periodos definidos en donde hay receptividad sexual incrementada, son periodos en donde se presenta la ovulación para que se dé el apareamiento, ¿no? Fuera de eso, no es que la perrita esté pensando así de, ay, me gustaría tener un cachorrito porque yo quiero. No, o sea, en realidad no es un deseo per se. Esto se relaciona con una alteración que a veces vemos, que se conoce con el nombre de pseudogestación clínica, uh-huh, que es muchas veces, tal vez les haya pasado, lo hayan visto, pero es cuando llegan y te dicen, es que mi perrita tiene embarazo psicológico, ¿no? Esto de los embarazos psicológicos no es como tal un embarazo psicológico, es una condición
que es un desbalance hormonal en la perra, en la que básicamente la prolactina está más alta que, bueno, no es que esté exactamente más alta, sino que hay un desbalance entre la prolactina y la progesterona, y la prolactina está actuando y la progesterona disminuye, y entonces la perra manifiesta signos como si estuviera gestante o lactando. Y entonces produce leche, le crecen las mamas, adopta peluches, hace un nido, ¿no? Hace toda la conducta materna. Y entonces muchas veces nos dicen, es que tiene deseos de ser mamá, ¿no? Tiene un embarazo psicológico. En realidad no, en realidad tiene un desbalance hormonal que además pues es heredado de los lobos, ¿no? Porque los lobos, esa es una maniobra que la naturaleza decidió adaptar para que las lobas beta pudieran amamantar a los lobos de la loba alfa cuando la loba alfa se reproducía, y si salía a cazar o si tenía actividades extras en la manada, pues las lobas beta pudieran cuidar a los cachorros de otro animal, ¿no? Algunas perras lo desarrollan, ¿no? Entonces, pero no es un deseo de ser madre, ¿no? Es una alteración, ¿no? Y en cuanto a los machos, en realidad no hay un deseo del perrito por ser papá, ¿no? El perrito, pues él va por la vida, y si está entero y encuentra una hembra en celo, esa hembra despierta todo eso que él siente hacia ella por efecto de las hormonas, ¿no? Entonces, justo los estrógenos y la secreción y todo lo que pasa en la hembra es para atraer al macho. Entonces el macho muestra interés, muestra mucho interés, y entonces la anda busque, ¿no? Pero no es, él se va a cruzar y después los cachorros si los ven ni se acuerdan, ¿no? Porque no es el deseo de ser papá, es un tema completamente hormonal. Ok. Y también justo, todo es hormonas casi aquí. Pero, ¿qué pasa cuando yo retiro la influencia hormonal de machos y hembras? Hay quien dice, yo no quiero que mi gato o mi perro, es más común, se vuelva homosexual y tenga este tipo de conductas de estar buscando machos y las hembras estarse buscando entre hembras. ¿Qué pasa? Pues mira, en realidad eso es un tema que no es 100% regulado por las hormonas, ¿no? Hay, y también se ha visto en algunos artículos, que también llega a haber comportamiento homosexual en perros, ¿no? Hay preferencias de perros que prefieren perros y montan a otros perritos, y cuando ven a una hembra en celo, responden a la hembra en celo por el tema hormonal, pero después regresan y montan al perrito, ¿no? O perras que de pronto se montan entre ellas. Esto tiene mucho que ver con las etapas del celo, ¿no? Poco antes o durante la etapa del celo en la perra, se producen hormonas que hacen que monte a otras perras, pero no es tampoco que formen un vínculo afectivo. Y aunque así fuera, el desarrollo de conductas homosexuales en las especies animales, pues tampoco tiene nada de anómalo, ni tampoco tiene nada de incorrecto. O sea, no hay ninguna afección que le pueda generar al perrito, pues que le gustan otros perritos, pero no está regulado por las hormonas, ¿no? O sea, hay perritos que pueden tener testosterona y de todas formas sentirse atraídos por perritos, y pues a la inversa, perritos que están castrados que también pueden sentirse atraídos por perritos, ¿no? O sea, no está 100% regulado por ese lado, aunque sí las manifestaciones son mucho más características en perros que están enteros, ¿no? Porque además muchas veces las montas entre individuos del mismo sexo están relacionadas con dominancia o con marcaje o con demostrarle al otro individuo que eres más fuerte que uno que otro. ¿Estadísticamente hay algún dato de qué se esteriliza más, si a los machos o a las hembras? Generalmente, no sé si estadísticamente, voy a ser completamente sincero, pero en mi experiencia, lo que marca mi estadística es que la gente prefiere esterilizar a las hembras, porque desafortunadamente se tiene una falsa concepción de que justo el macho va a dejar de ser macho al castrarlo. Y en realidad es que el macho no deja de ser macho, va a tener la misma testosterona que un perro, bueno, sí va a tener menos testosterona, pero eso no va a interferir en sus actividades, ni en su carácter o temperamento. Entonces, desafortunadamente se ha preferido esterilizar a la hembra, pero también eso tiene que ver no solo con la conducta o con la creencia de que el macho va a dejar de ser macho, sino que es mucho más cómodo esterilizar a la hembra porque es
evitarte el sangrado, que manche cuando está en sus días, ¿no? Cuando está justo en celo, o que orine menos, o porque las perritas cuando están en celo orinan en muchos sitios para atraer a más machos. Entonces, todas esas conductas se eliminan y eso pues yo creo que ha favorecido el que esterilicemos más hembras, aunque en realidad lo que se aconseja para un correcto control de los problemas de sobrepoblación canina y felina es esterilizar a los machos, porque los machos son los que se pueden reproducir en cualquier momento, ¿no? Las hembras tienen periodos de receptividad o de reproducción delimitados. Generalmente tienen 2 por año en las perras y más o menos las gatas son un poco más porque se reproducen distinto, pero que tendrán más o menos entre 6 y 10 periodos al año. Los perros se pueden reproducir en cualquier momento. Entonces, cuando entra una perra en celo, el perro se puede cruzar, ¿no? En cualquier momento del año. Y la perra no. Entonces, al evitar la función reproductiva en el perro, puedes realmente disminuir la tasa de sobrepoblación canina que existe. Esto que comenta es bastante relevante, Doc, porque México es el primer país en el mundo con un número de perros callejeros, ¿no? Entonces, de pronto, hacer el control poblacional a través de la castración es una manera muy efectiva y de las más viables para hacer este control poblacional. Y de pronto las personas, justamente, ¿no? Por estas ideas de las que ya hablamos y algunas otras, como que un perro que solo tiene un testículo no puede dejar gestante a una hembra, son el tipo de cosas que han hecho que lleguemos hasta acá. Sí, es terrible. De pronto, o sea, yo justo el criptorquidismo muchas veces piensan que son animales infértiles o estériles. No, el testículo que tienen ahí funciona, ¿no? Entonces, y además es una condición que debemos evitar porque se hereda y produce cáncer de testículo en el testículo que se queda retenido, ¿no? Entonces, sí, la incidencia podría disminuir mucho en la sobrepoblación si realmente esterilizáramos a los machos. No recuerdo el número, pero en realidad es que no hay un censo tan exacto del número de perros en la calle, pero de los últimos reportes que llegué a leer, entre 24 y 28 millones de perros sin dueño en el país, ¿no? Entonces es un problema que se vuelve un tema de salud pública importante, ¿no? Y que sí tenemos que tener incidencia en disminuir esta sobrepoblación de forma pues activa, porque a veces lo traducimos o vemos como un perrito en la calle, pues vemos uno y decimos no pasa nada, pero cuando lo traduces a 24 millones pues son 24 toneladas de materia fecal, 24 kilos o litros de orina, ¿no? O sea, sí, se empieza a producir así exponencialmente, ¿no? Entonces, yo sí sugiero muchas veces en los programas de esterilización o de campañas que fomenten la esterilización de los machos, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que tienen al macho, lo tienen entero, y hay veces que incluso hasta lo dejan salir, ¿no? Le dan sus saliditas así de, ay, pues que se vaya a dar su vueltita a la cuadra, ¿no? Y ya no, tú no sabes si dejó gestante o no a otra perra o a una gata, o sea, no lo sabes. Solo tu perrito o tu gato fueron a darse la vueltita y regresaron, ¿no? Lo cual tampoco es correcto y es un acto de poco cuidado animal, ¿no? Sí. No deberíamos dejar ese vagabundeo en animales de compañía. Sí, claro. Pues tenemos una alternativa entonces, ¿no? De pronto es algo que todos los que somos tutores de algún perro o algún gato, tomando esta decisión podemos ayudar al control, podemos aminorar también la situación de todo este número impresionante de animales a nivel de calle, pues que también de pronto se ven afectados por todas las circunstancias y que buenas vidas es difícil que tengan, ¿no? Claro. Entonces, Doc, vamos a empezar a cerrar el capítulo, así que platíqueme por favor ya de manera bien puntual cuáles son los beneficios de llevar a cabo la esterilización o la castración de nuestros perros y gatos. Ok. Los beneficios reales de la castración o la esterilización en perros y gatos es disminuyes la incidencia de enfermedades en aparato reproductor a 0, ¿no? O sea, sobre todo en las hembras donde quitas los ovarios y el útero, no vas a tener problemas de temas de cáncer de ovario o problemas uterinos o nada de eso, ¿no? También disminuyes la incidencia de cáncer
de mama en la hembra, ¿no? Lo cual es importante porque a veces no lo consideramos y es una neoplasia que va a afectar a la perra o a la gata cuando tiene más de 8 años, ¿no? Entonces, pues logramos contener ese problema o aminorarlo. También vas a evitarte, pues justo estas conductas de marcaje, de territorialidad o de agresividad, ¿no? Cuando entran en celo. Cuando, por ejemplo, están en celo, pues manchan, orinan, eso también lo eliminas, ¿no? Eliminas que otros perros de alrededor, callejeros, no callejeros, o cuando la sacas a pasear o lo que sea, la estén acosando, la estén siguiendo, la estén buscando porque estaba en celo, ¿no? Todas esas conductas se eliminan con la esterilización. Y bueno, en el macho eliminas justo esta necesidad o deseo de salirse a vagabundear, de escaparse. Hay un montón de gatos que se pierden por esa razón. Los gatos, al no esterilizarlos, y pasa una gata en celo por ahí, y el gato hace lo posible por salirse y se pierde buscándola, ¿no? O se pierde, o lo atropellaron porque, ¿no? O sea, no sabían andar en la calle, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante aminorar eso. También en los gatos y en los perros, aminoras los problemas en aparato reproductor, ¿no? En el gato son menos frecuentes los problemas en la próstata, pero sí aminoras el tema del marcaje, el tema de agresividad, ¿no? En el perro aminoras temas de problemas en la próstata, infecciones, hiperplasia prostática, pues son casi nulas, ¿no? Entonces, pues todos estos beneficios son mayores que el riesgo de puede ser o no que le pase porque no la quiere esterilizar, ¿no? Entonces, sí es muy benéfico el que esterilicen a tiempo para justo, pues, evitarse problemas cuando el animal es viejito, ¿no? Porque muchas veces quieren como evitarse esta intervención quirúrgica o quieren evitarse el temor de la cirugía o ay, híjole, es que no, y en realidad lo único que haces es postergarlo, porque muchas veces cuando ya son viejitos los van a tener que esterilizar forzosamente. ¿Por qué? Porque ya se enfermó del útero y hay que esterilizar, ya se enfermó de la próstata y hay que esterilizar, y entonces no es lo mismo meter a un perrito de 3 años o de 2 o de meses a quirófano que meter a un perrito de 15, 16, ¿no? 18, no es lo mismo. Entonces sí es recomendable que los esterilicen a tiempo. Ok, Doc, pues ¿qué le digo? Muchísimas gracias por toda la información que nos ha venido a dar. Yo sé que va a ser de muchísima utilidad. Espero que si alguna persona estaba dudando en si hacerlo o no hacerlo, cuándo hacerlo, con esta charla se decida con todo lo que nos ha venido a decir hoy. Y pues nada, otra vez muchísimas gracias por haber estado acá, Doc. No, de qué, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si alguno gusta ponerse en contacto con el doctor Rafael Paz, sus datos están apareciendo en pantalla, igual que los de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.